Vamos a comenzar entonces. Recuerden que estuvimos viendo el concepto de sujeto, ¿sí? Lo propiamente individual, que es uno de los elementos que nosotros decíamos que es un concepto moderno y propio del pensamiento occidental basado en la filosofía así llamada moderna. Recuerden que dividimos en cuatro la filosofía en la filosofía clásica, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea, donde la filosofía moderna y contemporánea será la que nos esté mayormente llevando en nuestro análisis. Vimos a un primer filósofo, René Descartes, o René Descartes, como quieran llamarlo. Descartes es un filósofo francés que planteó la duda como método para analizar justamente el yo. Y les planteé la pregunta de qué es esto de, que en latín se dice cogito ergo sum o pienso luego existo. ¿Qué obtuvieron? ¿Qué ideas sacaron? ¿Qué es pienso luego existo para ustedes? que, el- que la razón es el único método para encontrar la verdad. Ya, bueno, que la única forma de llegar a la verdad es por medio de la razón. ¿Qué más? Vamos a ver, Sheila, ¿qué me dice? ¿Qué le dice a usted esta frase? Pienso, luego existo. Que eh, Que piensa y luego existe. ¿Qué le dice la frase? ¿No? ¿No se les ocurre nada más? Bueno, es la búsqueda de la verdad, evidentemente, pero voy a plantearles de otra forma. Supongamos que no sea revelada, o que nos es, perdón, revelada una gran verdad, algo que nos presentan como verdadero, pero que a continuación se nos dice, no importa lo que usted conoce, dado que este mundo es solo un sueño. Asumamos esa consideración. Nos dicen, por ejemplo, que la realidad es todo lo que vemos, pero posteriormente nos dicen, no importa, dado que todo este mundo es simplemente un sueño. Llegados a este punto, no se puede argumentar nada más, ¿no es cierto? Si nos dicen que todo es un sueño, entonces, ¿para qué nos dicen esa gran verdad? Descartes se lanza a la búsqueda de un principio que pueda considerarse absolutamente cierto sin la necesidad de que exista estas contraposturas, estas ideas contrapuestas. Deben haber leído en algunos textos, en algunas obras literarias, se muestra este ejemplo. Todo lo escrito, toda la realidad simplemente es un cuento. Es alguien que escribió, alguien que nos mostró esa realidad. Descartes dice, no, debe haber algo que sustente toda la realidad, que sea absolutamente cierto. Por eso Descartes decide dudar intencionadamente de todo, no se convence de nada. Todo de la realidad del mundo debe dudarse. Si todo fuera un sueño, el paisaje que se extiende entre nuestros ojos, la realidad, la computadora que estamos viendo o el celular, lo que está escrito en los libros, la matemática e incluso la existencia de nuestro cuerpo se volverían inciertos. ¿Sí? Si yo dudo de todo, entonces realmente ¿qué es la realidad? ¿Qué existe y qué no existe? Puede ser que nada exista. En esa se basa Descartes. Utiliza la duda como método para alcanzar una verdad absoluta. ¿Sí? Y esto es lo que Descartes en su texto, La duda metódica, se llama justamente duda como método para buscar la verdad, como nos decía Andrés. Entonces, utiliza esta duda, duda de todo, y comienza a llegar a una conclusión. Solo queda una cosa de la cual no podemos dudar. ¿Cuál será? Yo puedo dudar de que este marcador exista, puedo dudar de mi existencia, pero ¿de qué no puedo dudar en este ejercicio de duda? ¿Qué creen ustedes?
¿De qué no puedo dudar? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Si puedo dudar de todo, y Descartes utiliza la duda como método, ¿de qué no podría dudar? ¿Se da cuenta de algo? ¿Qué será que no puede dudar? La existencia. No, miren, pienso y luego existo. La existencia no precede al pensamiento. El pensamiento está antes de la existencia. Puedo dudar también de mi existencia. Puede ser que mi existencia solo sea un cuento de una obra de ficción. ¿Pero de qué no puedo dudar? ¿Alguien más? Aventure otra respuesta. ¿De qué no podría dudar? ¿De la vida? No, sí puedo dudar de la vida. La vida puede ser que no sea real. ¿Alguien más? ¿De qué no puedo dudar? ¿De la existencia? No, la existencia es lo primerito que duda Descartes. Por eso el ejemplo que les daba antes. ¿La razón? ¿Qué es la razón, pero aquí? ¿A qué se refiere con razón? Como lo que pienso. Como la que pienso. Ahí habría que ser un poquito más específico. La razón como algo material, como qué realmente es eso de razón. Puede ser por ahí. Si se dan cuenta, de lo único que no puedo dudar es que estoy dudando. Eso es lo que se da cuenta Descartes. A ver, un momento. Puedo dudar de todas las cosas que estoy viendo, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Entonces, no puedo dudar de que estoy pensando. Descartes descubre que no es posible dudar de la existencia de la propia conciencia, es decir, de darme cuenta de que las cosas pueden que existan o no. Dudar de dudar. No puedo dudar de mi propia duda, de mi propia conciencia, del darme cuenta de que las cosas pueden que estén o no. Puedo dudar de todo, menos de mi propia conciencia. Y nace esta frase. Pienso, luego existo. ¿Por qué razón? Porque es una certeza. No puedo dudar de mi pensamiento. Entonces, mi pensamiento está antes de todas las cosas. Para que yo entienda la realidad, primero tengo que relacionarla con mi pensamiento. Y puedo dudar que las cosas estén ahí o no, o que se llamen como se llamen, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Eso es pienso, luego existo. La determinación de la existencia de el yo. La frase pienso, luego existo está determinando el concepto de conciencia, el concepto de yo, que es propiamente conciencia, conciencia de mí, lo que tal vez algunos otros animales no tengan conciencia de sí mismo, solo del entorno. ¿Por qué? Porque no dudan. El ser humano, dice Descartes, una de sus consideraciones es que duda. La filosofía cartesiana, es decir, la filosofía de Descartes, está fundamentada en esta premisa, en este criterio absolutamente cierto. Como la matemática, cuando uno más uno es 2, la razón de la existencia, del pensamiento que precede a la existencia, es un principio de la filosofía cartesiana. Y directamente nos plantea la preocupación sobre el sujeto que piensa. Entonces el conocimiento no se accede por el que el conocimiento está allá y yo lo voy buscando, sino que primero tengo conciencia, es decir, me dudo de todo y me doy cuenta de que lo único que existe certeramente es el yo. Y de ahí me doy cuenta de mi existencia y de la existencia de las demás cosas, porque pienso, porque analizo y porque tengo sobre todo conciencia. Es una de las consideraciones del ser humano y sobre todo de esta perspectiva de Descartes. Entonces, ¿qué significa el pienso, luego existo? Que el pensamiento está antes o precede a cualquier tipo de existencia.
Primero soy yo, mi conciencia, me doy cuenta de que existo. ¿Y cómo llega a esa conclusión? A través de la duda, como método. No dudar por dudar, no es un escéptico. Descartes utiliza la duda solo como método para alcanzar la verdad. Y la verdad a la que llega es que el yo está antes de la existencia. ¿Sí? Y eso le llaman los filósofos conciencia. Este sujeto, que es un concepto propiamente moderno. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Aquí, por favor, pregunte, no entendí, repítame, qué sé yo, si no se entiende lo que me estoy refiriendo, para pasar a revisar a otro filósofo. Espero que quede claro, por favor, que quede claro estas perspectivas. Que cuando yo les pregunte, revise esta frase, la idea es que ustedes den un criterio propio. Como les decía, es verdad, es la búsqueda de la verdad. Sí, está buscando la verdad de la realidad. Pero sobre todo ustedes deben plantear la perspectiva de qué es lo que ustedes entienden de las frases que se plantean. No solo lo que dicen los filósofos, o por lo menos de ser el objetivo. Entonces, cuando vayamos revisando a otros filósofos y otras frases, por favor traten de dar su criterio. Vamos con otro pensador que habla sobre el mismo tema. No se olviden, estamos hablando del tema o del concepto el sujeto. Otro pensador, Immanuel Kant, voy a ponerle desde el nombre. Immanuel Kant. Es un filósofo alemán, uno de los más importantes de todos los tiempos. Immanuel Kant, de 1724 a 1804. Es un filósofo alemán nacido en Königsberg, una ciudad hoy conocida con otro nombre, que pertenecía al territorio ruso. Se cuenta que Kant era de carácter muy reservado, metódico y respetaba escrupulosamente el horario de su paseo matinal. Se cuenta que Kant salía de la universidad donde vivía e iba, digamos, a un lugar específico todos los días, llueva, nieve, lo que sea, siempre respetaba ese horario. Era muy metódico y decía Kant que de esa forma podemos nosotros controlar nuestra propia mente. Ya de por sí, ¿cuánto nos costará a algunos de nosotros levantarnos a la hora que nos levantamos? En cambio, Kant, decirlo así, salía, vamos, de aquí al parque todos los días, sin excepción, a la misma hora, se quedaba la misma cantidad de minutos y regresaba a la misma hora todos los días, sin excepción. Cuando se cruzaban con él, aprovechaban para ajustar la hora de su reloj y aún así Kant era muy, muy metódico. Kant, dentro de estas perspectivas de lo que estamos revisando, centrará su atención en el individuo y sus facultades de razonamiento, entendimiento, sensibilidad, que operan en el espacio y tiempo determinados. Entonces, para Kant, va a hacer un análisis propiamente del conocimiento relacionado con el espacio y el tiempo. Kant tiene dos textos fundamentales, la crítica a la razón pura y la crítica a la razón práctica, que son dos textos que hablan sobre cuestiones prácticas, es decir, política, ética, sobre todo la ética, que es un ámbito netamente práctico que le preocupa a Kant, y sobre lo propiamente teórico. Bien, Kant se le conoce principalmente porque
logró unificar a los filósofos como Descartes, que es un racionalista, y a los filósofos así llamados empiristas, que ya vimos que les preocupaba solo el conocimiento se adquiere a través de lo sensible. Kant unificó estas perspectivas entre lo a priori y lo a posteriori, tratando de buscar la cosa en sí. Le dio categorías, definió qué era el fenómeno, algunos elementos importantes dentro de la perspectiva justamente del entendimiento para Kant. Dentro de esta visión, propiamente lo que le motiva en una primera instancia a Kant es alcanzar y revisar qué es el conocimiento, qué es este mundo que se conoce. Es un filósofo que tiene algunos elementos importantes que no los podemos desglosar todos, pero nos vamos a quedar con un elemento interesante sobre Kant y que seguramente en algún momento lo habrán escuchado o lo escucharán. En cuanto, como les digo, al análisis de Kant se divide en dos, en lo que es lo práctico y lo propiamente teórico. En cuanto a lo teórico no vamos a avanzar mucho, simplemente recordar estos elementos que complementan lo empirista y lo racional. Para Kant, los a priori del conocimiento no pueden ser simplemente a priori que vienen a la mente, sino que tienen que ser elementos que nos permiten conocer. Vamos a ver en cuanto a esta perspectiva un concepto que se llama el imperativo categórico. Kant afirma que la ley moral no debe entenderse como un medio para conseguir un fin, sino que la ley moral es un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir? No debe existir un objeto en mostrarse amable con los demás, porque mostrarse amable con los demás ya es por sí mismo lo que debemos hacer. En otras palabras, la moral debería hacernos decir que se hará algo, no que se hará algo porque se quiere otra cosa. Este es uno de los conceptos filosóficos y éticos que se plantea hasta la actualidad. Algo imperativo es algo que debe darse necesariamente. Y es categórico porque necesariamente se da dentro de esta consideración. Actuar de cuanto a una ley y a una norma. Este también está muy relacionado con la perspectiva del yo. Para Kant, esta ley moral es propiamente el fin en sí mismo. Y es algo que va introduciéndose dentro de la perspectiva, además del análisis del conocimiento. Ya voy a plantear algo más sobre el análisis del conocimiento para tener una perspectiva, pero es fundamental tener por lo menos una noción del imperativo categórico kantiano que ha influido en la ética en general de muchos de los procesos y sobre todo de lo que se ha planteado como consideraciones en general, que va a ser el contraste con la filosofía latinoamericana. Dentro de esta consideración, entonces, Kant habla sobre que la moral es un fin en sí mismo. Debemos hacer las cosas porque esas cosas en sí mismas nos hacen ser propiamente lo que debemos hacer, actuar conforme a una ley, a una norma de la razón. Ahora, el problema es siempre quién pone las normas, quién instaura estas normas. Bien, finalmente, para ver algo sobre el conocimiento, como les digo, esto es extenso en Kant. Habla sobre los fenómenos, es decir, las cosas que se pueden conocer. Dentro de esta consideración, la forma de los objetos, demás elementos, pero hay una consideración importante. Vamos a irla puntualizando, que es la cosa en sí.
Si nos ponemos, por ejemplo, lentes que fueran rojos, todo el mundo sería de color rojo. Si nuestros ojos asumen aquella estructura desde el nacimiento, no podemos ver cómo realmente son las cosas. La configuración de nuestros ojos solo nos permite captar lo que se ve de ese color, en este ejemplo. Obviamente no es solo una cuestión de colores, sucede lo mismo con las formas, con los elementos, que son ya estructuras dentro de nuestra mente. Confiando en la información que perciben nuestros órganos sensoriales, damos forma a las cosas, en nuestra conciencia. Kant sostiene que los hombres no pueden alcanzar la cosa en sí mismo, sino que son solo interpretaciones del ser humano. Entonces, esta cosa en sí no puede ser alcanzada. ¿Qué quiere decir Kant con esto? Que realmente no conocemos la realidad tal cual es, sino que conocemos la realidad como nuestros ojos, como nuestros sentidos nos muestran. No se puede alcanzar. ¿Y por qué les pongo este punto? Porque aquí hablábamos sobre espacio y tiempo. Directamente, el espacio en el tiempo que se realiza el análisis para Kant determina que la realidad que nosotros vemos es una realidad en la cual se presenta a nosotros ese objeto, ese fenómeno, y nosotros lo interpretamos. La realidad no es como los objetos se plantean. Como decían, por ejemplo, los empiristas. ¿Qué decían los empiristas? La realidad es los objetos que están aquí, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver. Para Kant dice, no es así, no es tampoco que yo debo dudar de todo. La realidad está ahí, la realidad existe, es palpable, pero esa realidad depende mucho de nuestro criterio, de nuestra forma de ver. Es como si nos pusiéramos estas gafas rojas desde el nacimiento, ¿qué vamos a ver la realidad? De una forma en base al objeto que nosotros estamos planteando. Entonces la cosa en sí no puede ser alcanzada, no puede alcanzarse, sino que el conocimiento, el análisis del conocimiento depende mucho de la interpretación de la realidad, no solo de los sentidos, sino que es importante ir analizando esos objetos a través, y sobre todo Kant es uno de los grandes impulsores de lo que es la ciencia. Porque ¿cómo podemos demostrar que, por ejemplo, un objeto funciona como creemos o vemos que funciona? Debemos hacer un análisis científico para demostrar que realmente esos objetos funcionan. ¿Sí? Eso es en cuanto a Kant. Dudas, preguntas, inquietudes. Hemos planteado dos elementos. Todo esto en cuanto al concepto sujeto. Entonces, para Descartes, el sujeto está fundamentado en el cogito cartesiano, en la duda cartesiana, en el pensamiento de que mi conciencia existe antes de cualquier cosa, está ahí y no puedo dudar de eso, no puedo dudar de mi yo. Entonces puedo dudar de ustedes. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Descartes? Puedo dudar de que usted existe, puedo dudar de que la clase, tal vez no sé si dude de la clase les sirvió o no les sirvió. Puedo dudar de que realmente sea eficiente lo que esté planteando, pero no puedo dudar de que estoy pensando. Entonces, mi pensamiento será mío y me importará más a mí que el de ustedes. Esa será la crítica latinoamericana, que los pensadores europeos basados en Descartes plantean la realidad solo desde el yo y no les interesa el resto. ¿Qué dice Kant? Miren, imperativo categórico, la ley moral es un fin en sí mismo. Entonces, si hay normas y leyes, simplemente tengo que seguirlas. No me interesa lo que el resto plantee. ¿Qué dice? La cosa en sí misma no puede ser alcanzada. Por lo tanto, no puedo conocer realmente quién es usted. No me interesa. Solo conozco lo científico. ¿Se dan cuenta la crítica que se está haciendo? Ahí va la crítica latinoamericana. Por eso estamos planteando estos puntos. Y por eso es que, profe, pero el título es Filosofía Latinoamericana. ¿Para qué hablamos de Kant? Porque realmente la filosofía latinoamericana va a ser una crítica a estos tipos de entendimientos basados en el yo. Vamos a ver a otro filósofo y con eso cerramos.
Este filósofo se llama Hegel. Con este filósofo vamos a cerrar. Vamos a buscar Hegel para darles datos exactos. Ya. George Friedrich Hegel es un filósofo originario de Stuttgart, filósofo alemán, principalmente considerado así. Dentro del pensamiento está hablando dentro de 1770 a 1831. Hegel radicaliza la postura del sujeto, identificándolo como un agente creador de conocimiento. Entonces es mucho más radical en esta perspectiva. Radicaliza, entonces, la perspectiva, radicaliza la idea de sujeto, planteando principalmente como aquel agente creador de conocimiento. Hegel es principalmente un idealista. Cree que las ideas y estos pensamientos están o son más relevantes que cualquier cosa sensible. Son muy célebres sus frases, pero una de las frases más importantes es en la filosofía del derecho, en su texto La filosofía del derecho, la lechuza de Minerva inicia su vuelo en el crepúsculo. Dice que la filosofía comienza en el crepúsculo, en el propio amanecer, en el comienzo de la realidad. Ahí inicia propiamente la filosofía. Estaremos hablando un poco más la siguiente clase de Hegel y veremos algunos de los conceptos fundamentales para cerrar esta perspectiva, pero ya tenemos sobre todo algunas de las consideraciones importantes de estos filósofos. No se olviden, Hegel es idealista. ¿Qué van a hacer ustedes, perdón? Evidentemente, simplemente vamos a buscar qué es el idealismo, porque de aquí se basa toda esta perspectiva. Y con eso cerramos.